¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Melanie Klein y André Green. Indudablemente son dos filósofos que trataron muchísimas cuestiones relativas al psicoanálisis, pero también abordaron otros temas y, por tanto, es importante entender profundamente lo que ellos consideraron en el ámbito filosófico. Y esta clase pues tiene un fin divulgativo, básicamente, para dar a conocer más las ideas clave, las ideas fundamentales de estos dos pensadores. En cuanto a Melanie Klein, nacida en Viena en 1882, es una figura central en la historia del psicoanálisis. Su obra, si bien incrustada en el marco clínico del psicoanálisis, encierra un universo filosófico implícito que merece ser desentrañado, reconstruido y explicado con paciencia y profundidad. Hablar de Klein no es solo referirse a una técnica terapéutica aplicada a niños, ni únicamente tampoco a una controversia académica dentro de la Sociedad Psicoanalítica Británica, sino a una radical configuración del pensamiento sobre el alma humana, el dolor psíquico, también la ambivalencia afectiva y el origen de la moral. En otras palabras, Melanie Klein no solo propuso una teoría de la mente, sino también, aunque de modo implícito, no explícito, una ontología del deseo humano, una ética también del sufrimiento y una metafísica de la envidia y también de la reparación. En este sentido, para comprender mejor el núcleo filosófico del pensamiento kleiniano, hay que comenzar, sin duda, no por sus obras más técnicas, sino precisamente por su sensibilidad epistemológica. En este aspecto, a diferencia de otros psicoanalistas de su tiempo, de su época, Klein no parte del supuesto de que el niño nace en una suerte de limbo indiferenciado que irá organizando gradualmente a través de procesos de socialización o adquisición simbólica. Por el contrario, desde su perspectiva, el niño es ya, desde los primeros meses de vida, una criatura poseída por pulsiones, ansiedades y también por representaciones de imágenes mentales, de sensaciones, de sentimientos, etc. El bebé, según Klein, no es un ser en blanco, sino un sujeto en conflicto, un yo rudimentario que proyecta y escinde, que idealiza y odia, que ama y destruye en la misma acción. De aquí parte toda su revolución conceptual. Y también hay que decir que desde una perspectiva filosófica, este planteamiento podemos decir que desestabiliza tanto la visión empirista del conocimiento como la racionalista. Si el ser humano posee desde sus primeras semanas de vida mecanismos proyectivos, defensivos y simbólicos, entonces la mente no es una tabula rasa que recibe impresiones ni una estructura lógica a priori que organiza el mundo, sino una fábrica de desde la angustia misma. En este sentido, Klein se muestra muy revolucionaria y anticipa o dialoga soterradamente con algunos presupuestos de la fenomenología, en especial con Husserl y Merleau-Ponty, cuando estos señalan que no hay percepción inocente ni originaria. Todo ver es ya una interpretación, un afecto, de alguna manera, también, una intencionalidad, por supuesto, pero Klein radicaliza estas afirmaciones al decir que el ver mismo está coloreado por el odio, por la culpa y por la necesidad de reprimir también, o puede estarlo. Su concepto, por tanto, de posición esquizoparanoide, una de sus contribuciones más duraderas, da cuenta precisamente de esta mirada original. El niño, en los primeros meses de vida, escinde o separa el objeto, o separa al objeto materno en dos polos, el pecho bueno y el pecho malo. No se trata simplemente de una distinción funcional, como se podría pensar, sino de una auténtica fractura ontológica. El niño experimenta como real la existencia de un objeto bondadoso y otro persecutorio, dependiendo precisamente de la satisfacción o la frustración de sus necesidades. Además, la proyección de sus pulsiones destructivas en el objeto lo convierte en enemigo.
La introyección de objetos buenos le brinda seguridad y amor. Es decir, el mundo se constituye desde el interior del aparato psíquico en un juego, podríamos decir, de proyecciones y reintroyecciones que dan forma a la realidad misma. Y todo esto pues, es clave para entender las formas de comportamiento de los niños pequeños. Esto implica también una metafísica del sujeto radicalmente distinta de la cartesiana o la kantiana. El yo no es, en Klein, una instancia racional que garantiza la unidad del pensamiento, sino un campo de batalla inestable entre pulsiones de vida, eros, y de muerte, tánatos, entre objetos internos buenos y persecutorios, entre ansiedades depresivas y defensas maníacas. Desde este punto de vista, la existencia humana comienza marcada precisamente por el conflicto y el dolor, no como un accidente, sino como, podemos decir, una estructura constitutiva. La escisión, por tanto, no es patológica en sí misma. Es un mecanismo que se podría decir que es de defensa, necesario para la supervivencia psíquica. Así, Klein desplaza el eje del pensamiento filosófico, no parte de la razón, ni de la voluntad, ni siquiera del deseo entendido como carencia, sino de la ansiedad como origen del mundo. El deseo, podríamos decir, ansioso como origen del mundo. La segunda gran innovación de Klein es el concepto de posición depresiva, que no debe entenderse como un estado patológico, sino como un estadio evolutivo y, en última instancia, como una especie de posibilidad ética. Cuando el niño o la niña comienzan a integrar las imágenes escindidas de la madre y reconocen que el objeto amado y el objeto odiado son uno solo, surge la posición depresiva. Esto genera una angustia de pérdida. El niño teme haber destruido aquello que ama mediante sus fantasías agresivas. La culpa, el remordimiento y la necesidad de reparar emergen como respuesta a esta percepción. Esta es, para Klein, la base del sentimiento moral. Como se puede observar, es muy profunda en sus análisis esta filósofa. Aquí nos encontramos con una filosofía de la culpa que dialoga sin duda con Kierkegaard, con Nietzsche y sobre todo con Freud, pero con una inflexión completamente original. La moral no nace en Klein, o desde su perspectiva, de la interiorización de la ley, como en Freud, ni de una tensión entre el alma y la razón, como en Kant, por ejemplo, sino del reconocimiento de la ambivalencia. Es moral quien puede sostener la imagen del otro como un ser contradictorio, herido, vulnerable, amado y odiado a la vez. Es decir, quien puede asumir que su propio amor está manchado por el odio, que su ternura coexiste con deseos de destrucción y que la reparación es una labor continua. Desde esta perspectiva, desde este ángulo de enfoque, la ética no es cumplimiento de normas, sino trabajo psíquico de integración. No se trata de ser bueno, sino de sostener el dolor de no haberlo sido y de intentar reparar. Por tanto, es una interpretación muy novedosa. Este proceso de integración es lo que permite también la creación simbólica, el juego, la cultura. El arte para Klein, por ejemplo, es una forma de reparación simbólica del objeto dañado. El niño que juega a cuidar o la niña que juega a cuidar de una muñeca no está simplemente entreteniéndose, está reponiendo simbólicamente el daño que su fantasía, su imaginación destructiva, pudo haber infligido a su madre interna. En este punto, la filosofía de Klein se vuelve estética. Toda producción simbólica es, en el fondo, una operación de reparación. Esta idea, que retoma aspectos del pensamiento freudiano sobre el arte, se convierte en Klein en una antropología de la creatividad. Crear no es un lujo, sino una necesidad psicológica, una necesidad psíquica. El pensamiento, el arte, la fantasía no son añadidos culturales, sino son mecanismos en realidad de supervivencia
del yo. Y esto es algo crucial, entenderlo. Este marco también permite leer a Klein como una pensadora de la vulnerabilidad. Si el yo es frágil, si está en constante riesgo de desintegración por las fuerzas pulsionales internas, entonces toda estabilidad subjetiva depende de una red compleja de objetos internos y también de representaciones buenas o positivas, experiencias de reparación, etc. La locura, en este sentido, no es simplemente la pérdida de contacto con la realidad, sino la imposibilidad de sostener un mundo interno mínimamente integrado. El psicótico, en la visión kleiniana, no ha podido pasar de la posición esquizoparanoide a la depresiva. Vive en un mundo escindido, separado, amenazante, lleno de objetos persecutorios. Por eso, para Klein, el trabajo analítico o psicoanalítico no consiste en interpretar simbolismos ni descubrir traumas pasados, sino en ayudar al paciente a reintegrar su mundo interno, a soportar la culpa, a reparar simbólicamente, a confiar de nuevo en un objeto bueno o en la bondad en general, etc. Desde aquí, el pensamiento kleiniano pues tiene implicaciones políticas. Una sociedad marcada precisamente por la escisión, por la división, por la proyección del mal en el otro, por la defensa maníaca contra la culpa, genera paranoia colectiva, enemistades irreconciliables, guerras ideológicas. Solo una cultura que haya alcanzado algo parecido a la posición depresiva puede asumir su propia ambivalencia, su pasado violento, sus deseos de dominación y emprender también una política de reparación. No es casual que algunos autores contemporáneos, como es el caso de Judith Butler o Julia Kristeva, hayan leído a Klein como una pensadora crucial para repensar, reanalizar la ética del cuidado, la responsabilidad y la alteridad. En un mundo donde el otro es rápidamente convertido en enemigo, Klein nos enseña que el odio es parte de la vida psíquica, pero que su reconocimiento es también condición de la reparación. En ese aspecto podemos decir que en el plano existencial la filosofía kleiniana se convierte en una meditación, en una reflexión sobre el amor herido. Amar para Klein no es un acto limpio ni puro, siempre incluye odio, ambivalencia, deseo de apropiación y riesgo de destrucción. Pero es precisamente por eso que el amor verdadero no es el que idealiza, sino el que repara. Amar no es admirar al otro, sino cuidar lo que uno mismo ha dañado en él. Esta concepción, profundamente ética y también trágica a la vez, conecta con las intuiciones de Simone Weil, de Levinas, incluso de Arendt. La responsabilidad surge o nace del daño, no de la elección libre. Ser sujeto es hacerse cargo del propio poder destructivo y asumir el compromiso de reparar lo que se ha roto. En este aspecto también hay que decir que el lugar de la fantasía en la obra de Klein no debe interpretarse, por tanto, como un simple producto de la imaginación infantil, sino como el tejido estructurante, se podría decir, de la realidad psíquica. La fantasía inconsciente es la forma en que el sujeto organiza de alguna manera sus objetos internos, da sentido a sus ansiedades y construye su mundo. No hay acceso a una realidad neutra o exterior. Todo está ya mediado por estas fantasías primitivas. Esta ontología del fantasear de Klein tiene consecuencias filosóficas profundas. Cuestiona, por ejemplo, la idea misma de una verdad objetiva accesible al sujeto. La verdad en Klein no es lo que está ahí afuera, sino lo que puede ser sostenido internamente sin colapsar. Esta concepción aproxima su pensamiento al de autores como Bion o Lacan, aunque desde ángulos claramente diferentes. En todo caso, hay que decir que la relación de Klein con Freud
es ambivalente. Por un lado, se reconoce heredera directa de su teoría pulsional, de su modelo del inconsciente, de su método analítico, pero por otra parte se distancia profundamente de su concepción del desarrollo psicosexual, en especial también de su cronología. Klein adelanta al periodo preverbal muchos de los procesos que Freud ubicaba en la etapa edípica. Esto no es una simple corrección empírica, implica también una revisión total del modo en que entendemos la constitución del sujeto. En vez de un desarrollo lineal que va de la dependencia a la autonomía del cuerpo al lenguaje, Klein, en cambio, propone un modelo cíclico, ambivalente, donde el yo se construye, se destruye y se reconstruye también constantemente. En ese aspecto, pues es una concepción muy dinámica de la estructura del psiquismo. La figura materna, en este contexto, no es un objeto externo, sino una configuración interna, compuesta de experiencias, fantasías, representaciones parciales y afectos contradictorios también. La madre buena y la madre mala no son personas, sino figuras psíquicas de los niños. El padre, en cambio, aparece en la obra de Klein de manera más tenue, aunque su lugar no es inexistente. Representa la tercera instancia, el corte con la simbiosis materna, pero su función principal es la de un mediador entre objetos. En este sentido, Klein no propone un modelo edipizante del deseo, sino una teoría del apego y de la vida como reparación o de la reparación vital, centrada en la madre como primer y principal objeto de amor y odio. Como se puede ver, todo esto convierte a Klein en una pensadora de la sombra. Donde otros buscan la claridad de la razón, ella se adentra en la oscuridad de la fantasía inconsciente, de la fantasía mental inconsciente. Donde otros quieren redención moral, ella propone reparación simbólica. Donde otros proclaman la autonomía del sujeto, ella muestra su dependencia radical de objetos internos, buenos. Esta apuesta por lo oscuro, por lo no ideal, por lo fragmentado, la hace profundamente contemporánea, en una época marcada precisamente por el desencanto, la incertidumbre, la fragmentación y la necesidad de sanar. Klein ofrece una filosofía del cuidado herido, del amor ambivalente, de la moral sin pureza, etc. Como se puede observar, la obra de Melanie Klein no es solo una teoría psicológica, sino también una forma de ver el mundo. Trágica, profunda, exigente, nos recuerda que no hay sujeto sin culpa, no hay amor sin odio, no hay creación sin reparación, y que lo más humano, desde su análisis, en nosotros no es la racionalidad, ni tampoco la libertad, ni siquiera el deseo, sino la capacidad de reconocer el daño que causamos y de intentar repararlo. Esta es quizás su mayor lección filosófica y, por supuesto, es algo fundamental para entender su filosofía. Como se puede observar, realmente sus ideas son muy actuales y realmente son aplicables al mundo que estamos viviendo en el siglo XXI, sin duda ninguna. Por tanto, se puede decir que estas teorías concuerdan perfectamente con el mundo fragmentado en el que vivimos actualmente. A partir de ahora también comentaré pues algunas ideas sobre la filosofía de André Green, desarrollada de una manera básica, pero realmente creo que puede servir para completar lo que he explicado acerca de Melanie Klein. En ese aspecto hay que señalar que André Green fue otro filósofo fundamental y hablar de este pensador es adentrarse en los pliegues más finos del pensamiento psicoanalítico contemporáneo. Y esto pues supone que también hay que reconocer que fue un filósofo
un intelectual riguroso y sutil lector tanto de Freud como de la tradición filosófica occidental. Green representa una de las voces más complejas, sombrías y a la vez fecundas del psicoanálisis posterior a Lacan. Su obra no se limita a comentarios o reformulaciones técnicas, se trata más bien de un sistema filosófico no sistemático, pero que aborda la vida psíquica desde la perspectiva de su negatividad constitutiva. Green, en este aspecto, no busca simplemente comprender al sujeto, aunque también, sino más radicalmente interrogar la estructura misma del pensamiento que pretende comprender. Y en este ámbito de planteamientos, desde sus primeros escritos, André Green manifiesta una preocupación central: cómo pensar el vacío, la falta, la ausencia, no como déficit, sino como de otra manera, no como meras carencias a ser llenadas, sino como elementos estructurantes del psiquismo. Este gesto lo aproxima a ciertas corrientes filosóficas, como por ejemplo el heideggerianismo, la filosofía de Heidegger, el pensamiento de Blanchot o incluso el de Levinas, en la medida en que todos ellos interrogan la posibilidad de un pensamiento que no se cierra en la positividad del ser, pero en Green esta interrogación se lleva a cabo desde el campo clínico. Es la experiencia del sujeto doliente, podríamos decir, del paciente enfrentado a su propio silencio, lo que exige precisamente una nueva forma de pensar. Y es aquí donde la filosofía de Green adquiere su espesor particular. No parte de la ontología, sino del sufrimiento humano. Y en este aspecto, pues hay que decir que el eje central de su pensamiento gira en torno a la noción precisamente de lo negativo. No lo negativo como lo malo o lo dañino, sino como lo ausente, lo borrado, lo que nunca llegó a constituirse como representación. Y la vida psíquica para Green no es un flujo continuo de imágenes, afectos y símbolos, sino un campo más bien de fuerzas donde lo reprimido convive con lo no representado, donde el silencio es tan estructurante como la palabra. Esta concepción pone en crisis la idea clásica de que el inconsciente es una especie de depósito lleno de contenidos reprimidos que esperan ser de alguna manera interpretados. Para Green, en cambio, hay algo en el sujeto que ni siquiera puede ser reprimido porque nunca fue inscrito. Ese no inscrito no es un olvido ni una censura, es un agujero en la red simbólica, un blanco, un vacío generador. Además, desde sus planteamientos, podemos decir que está también presente su célebre noción del psicoanálisis del negativo. No se trata, como podría creerse superficialmente, de una psicología de la depresión o del duelo, sino de una epistemología clínica, el negativo como categoría para pensar lo que no aparece en el discurso del sujeto, lo que elude toda simbolización, lo que se resiste a ser nombrado incluso en el diván. Aquí Green se distancia tanto del psicoanálisis clásico como del lacaniano. Del primero porque no cree que todo pueda ser simbolizado mediante el trabajo interpretativo, del segundo porque, si bien reconoce el valor de lo simbólico, no cree que todo el ser esté estructurado como lenguaje. Hay en el sujeto zonas mudas, podríamos decir, irreductibles al significante, y es allí precisamente donde su pensamiento filosófico cobra fuerza. Además, también hay que señalar que esta filosofía del negativo no es nihilista, por el contrario, es profundamente ética. El analista, para Green, debe poder tolerar la ausencia de sentido, debe resistir también la tentación de llenar el vacío con sus propias proyecciones teóricas o interpretaciones precipitadas, y el vacío del paciente debe ser respetado como tal. Esto implica también una ética del silencio, de la espera, de la escucha, de lo que no puede decirse,
En esta actitud clínica se revela también un componente que podremos denominar existencial, la aceptación de que hay zonas del alma humana o partes del alma humana que permanecen irrepresentables y que por ello, pues realmente no es que sean patológicas, no lo son, sino que son constitutivas. Esta actitud profundamente respetuosa del enigma del sujeto nos lleva a considerar a Green como un pensador del límite de la representación, del lenguaje, del saber mismo. Y todo esto es realmente profundamente revelador de la importancia de sus teorías. Una de sus contribuciones más importantes es el desarrollo de la noción de representación como eje estructurante del aparato psíquico. Para Green no hay vida psíquica sin representación de imágenes, de conceptos, de significados, pero lo decisivo es que la representación no es un espejo de lo real ni una forma tampoco de conocimiento desde su perspectiva, sino una mediación entre pulsión y pensamiento. La pulsión en sí misma es muda, ciega, desbordante. Para volverse pensable debe ser representada, figurada, imaginada. Pero este proceso no siempre ocurre de manera armoniosa. A veces la representación falla y cuando esto sucede, el sujeto queda atrapado en una especie de entre dos aspectos, ni en el cuerpo puro de la pulsión ni en el mundo del pensamiento articulado. Es aquí donde aparece lo que Green llama la zona fronteriza de la psique, un espacio que podemos denominar intermedio, donde se manifiestan fenómenos clínicos como el vacío, la desmentalización, etc. Y todo esto pues supone que esta zona fronteriza es el lugar privilegiado de la clínica moderna y también de la filosofía clínica de Green. Ya no se trata de neurosis clásicas con síntomas simbólicamente cargados, sino de pacientes sin síntomas, sin historia, sin discurso articulado. El paciente límite no sufre de culpa, sino de vacío, que no reprime, sino que desconecta, que no recuerda, sino que actúa. Para pensar este tipo de subjetividades, Green introduce también el concepto de psicosis blanca o muerte psíquica, un estado en el cual el aparato psíquico sigue funcionando, pero realmente ha perdido la capacidad de investir afectivamente, de tener un significado afectivo. El sujeto está ahí, pero no siente. Vive, pero no se representa a sí mismo. No delira, no alucina, no se descompensa, pero está muerto por dentro. Y pues esto es algo que realmente tiene un gran interés para la psicología. Esta figura del muerto viviente no es simplemente una categoría clínica, sino una especie de símbolo filosófico. Nos habla de una condición contemporánea, la de sujetos saturados de estímulos, pero incapaces realmente de inscribirlos simbólicamente en su mente, sujetos que podemos considerar hiperconectados, pero desinvestidos afectivamente o vacíos afectivamente, sujetos que no padecen la represión del deseo, sino la imposibilidad de desear. En este sentido, la filosofía de Green anticipa, o al menos dialoga, con muchos discursos actuales sobre el vacío en pleno siglo XXI, sobre el vacío existencial, me refiero, la ansiedad flotante, el colapso de las narrativas simbólicas, etc. En un mundo donde todo tiende a ser representado, publicitado, visualizado, Green nos recuerda de una manera muy clara que el exceso de imagen puede bloquear la representación. Demasiado de todo puede generar nada. Y al final, pues otro punto esencial en su filosofía es la reelaboración del concepto de narcisismo. A diferencia de la visión clásica, que lo asocia al amor propio o a la regresión libidinal al yo, Green ve en el narcisismo una estructura defensiva frente al vacío. El sujeto narcisista no se ama a sí mismo, se agarra desesperadamente, se puede decir, a una imagen de sí para no enfrentarse a la ausencia de representación. Es un yo que se refleja en un espejo para no ver el agujero que lo constituye. Por eso el tratamiento del narcisismo no puede
consistir en reforzar la autoestima, como a veces propone la psicología popular, sino en trabajar el vacío que esa imagen busca ocultar. En este orden de cosas, pues hay que decir que aquí se revela una concepción trágica de la subjetividad. El yo no se constituye como una unidad fuerte, sino como un montaje precario sostenido por identificaciones, defensas y representaciones. Su amenaza no viene tanto del conflicto, como se podría pensar, entre deseo y ley, como sucede por ejemplo en Freud, sino de la posibilidad de no representarse en absoluto. Esta fragilidad del yo no es una enfermedad, sino una condición ontológica. Green, como filósofo clínico, no busca curar al sujeto de su falta, sino ayudarlo a sostenerla. Y esto solo es posible si se asume que la negatividad no es el mal, sino la condición misma del pensamiento. Por tanto, diríamos que su noción también del tercero analítico constituye otra aportación crucial. Frente a la idea de una simple díada entre analista y paciente, Green postula o plantea la existencia de un tercero interno a la relación, una instancia de pensamiento compartido, una zona simbólica donde se juega la posibilidad de comprender. El tercero no es una persona ni una técnica, es una función. Su presencia permite que lo dicho no quede atrapado en el diálogo especular, sino que adquiera sentido. Esta noción puede pensarse también que es filosóficamente una reformulación del concepto de intersubjetividad. No somos simplemente dos sujetos frente a frente, sino dos conciencias que se abren a una tercera dimensión, aquella precisamente en la que el sentido emerge. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.